Gracias, José Luis, por venir de más lejos que nosotros y de más a contar sin robarle más tiempo. Gracias a Daniel Robaña, secretario ejecutivo de la Función, profesor también, Jorge Olivares. No sé a quién pedir para que venga a abrir, para orar y bendecir que todo funcione bien. ¿A Jorge o a Daniel? ¿A quién se dice? ¿Va a ir Daniel? Así bendecimos la reunión y empezamos. Oramos. Querido Dios, te damos gracias por estar juntos y gracias también por esta oportunidad que nos das de abrir el corazón. El título dice llamado Macedonia, y sin duda alguna que cuando tú llamas es porque hay gente que está lista y preparada para responder. Oramos que en esta noche, Señor, el impulso de tu espíritu puede estar hablándonos claramente de nuestro corazón, con toda disposición, y que si hay algo de tu parte para nosotros, queremos recibirlo y queremos cultivarlo, Señor, para responder al llamado que vos tenés para nuestras vidas. Gracias por la presencia de José Luis, bendecimos su vida, bendecimos su ministerio y su familia, y encomendamos este tiempo en tus manos, dándote gracias por tu misericordia y por tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias también. Bueno, pasa, sin robarle más tiempo, que seguro no quieren escuchar a nosotros, vamos a escuchar a después van a ver en el video y la presentación biográfica mucho más rápida y más precisa. Pero lo único que quiero decir es que José Luis es un hijo de un seminario, así que me contaba dónde estaba acá internado, etc. Pasó con ustedes y bueno, puede dar testimonio de lo que Dios hace mientras uno se deja estar en la mano del Señor. Hemos orado por vos, gracias. Gracias a tu familia que nos presta. Seguramente los alumnos van a ir llegando, así que por alargar todo tuyo y te vamos a ir ayudando. En tanto Fer nos filma, nos reporta la parte de no estamos. ¿No? ¿Querés estar acá? Bueno, ahora les voy a presentar un video para que conozcan el trabajo que nosotros estamos haciendo, pero la última vez que fue rindiendo una clase del profesor Cedar de música, dirección musical. Me saqué una buena nota, por eso creo que me acuerdo. Creo que fue una de las mejores notas que tuve, así que siempre me acuerdo que veníamos en aquella época, creo que parte de lo que era la música, teníamos que rendir cultos y hacer dirección de cultos, y esa vez me tocó justamente en la capilla, porque teníamos en la capilla siempre el culto diario, ¿no? Era antes de la comida, creo que era a las 6 de la tarde. Bueno, toda una historia muy linda. Tengo muy lindos recuerdos también de aquí en Señor. Voy a pasarles un video. El video tiene que ver con nuestro trabajo. Mi esposa y yo vivimos en Alemania hace 32 años, hace bastante tiempo, y 25 de esos años trabajamos para el proyecto que nosotros mismos comenzamos, pero que lo tomó la Asociación Bautistas del Sur de Alemania. Alemania tiene diferentes provincias, una de las provincias del sur es Baviera, es una de las provincias más ricas en cuanto a tierra, se produce mucho, se siembra mucho, y también tiene cosas que seguramente ustedes conocerán, como la BMW, la Audi y otras grandes fábricas de automóviles y cosas súper ricas. Pero bueno, esto no tiene que ver con lo que quiero contar, pero sé que esto de alguna manera va a inspirarles también al plan del proyecto que yo quiero presentar. Así que van a escuchar esta presentación que se hizo hace muy poquito en la última reunión de la Convención del Sur de Alemania. La obra latina en Alemania se ha estado llevando a cabo desde 1991, cuando el pastor José Luis Maenlis y la pastora Gretel Benedetto vinieron como misioneros a este país. A partir de 1998, el Landesverband Bayern im Bund Evangelisch-Freikirchliche Gemeinden in Deutschland comenzó a apoyar directamente este ministerio. El trabajo misionero consiste en crear comunidades de fe que formen parte de las iglesias alemanas bautistas y que estén conformadas por personas que hablen español.
De esta manera pueden congregarse en la iglesia con un servicio completo, con adoración, predicación y actividades en dicho idioma, ejerciendo los dones del Espíritu Santo y fortaleciendo la comunidad cristiana en Alemania. Es por eso que celebramos 25 años desde que se estableció este convenio. Y nos complace hablarles de lo que esta obra ha experimentado durante este tiempo. La obra misionera en español se encuentra desde sus inicios en las ciudades de Múnich, Nuremberg y Erlangen. La obra más reciente se inauguró en 2019 en Augsburgo. Dios puso en nuestro corazón hablar a latinos en este país. Visitamos a una mujer latina que vivía en Nuremberg y nos dijo: estoy orando hace 4 años que Dios envíe pastores para que puedan guiarnos en la palabra en nuestro idioma. En este momento supimos que Dios nos daba una visión en nuestra vida. Dios me habló claramente que debíamos comenzar una obra entre latinos y lo recuerdo muy bien. Estando en un embotellamiento entre Erlangen y Nuremberg, recibí la certeza de esto y no tardé en llegar a casa y comentárselo a Gretel, a quien a su vez había recibido la señal de Dios que debía escuchar lo que yo tendría para contarle. La obra latina en Múnich inició en el año 1993, por lo cual en el año 1996 tenía ya 3 años. En ese tiempo, los pastores Mannis regresaron a Argentina y el grupo que se había establecido en Múnich se sumó a la membresía de la iglesia alemana, la Evangelische Freikirchengemeinde en la Holzstraße. Por otro lado, las obras en Nuremberg y Erlangen se debilitaron, aunque no desaparecieron. Desde ese momento, la comunidad latina era un grupo representativo, por lo que se procuró que continuaran sus reuniones. También se estableció que tuvieran cuidado pastoral mientras esperaban el regreso de los pastores Mannis, lo cual ocurre en el año 1998. Ese año fue muy importante porque al regresar los pastores Mannis volvieron a atender la obra latina en Baviera y la Landesverband tomó el desafío de asumir la responsabilidad de la obra latina, sosteniendo este trabajo. El hecho que la Landesverband asumiera este desafío se debió en un principio a darle base a un proyecto que involucraría a diferentes iglesias en Baviera y que ninguna podía o deseaba llevar por sí misma. En este sentido, la Landesverband era la organización que representaba todas las iglesias en Baviera y por ese rol encajaba perfecto. Era el primer proyecto de obra internacional conjunta y que a lo largo de 25 años se mantiene sólido, cumpliendo su visión y extendiendo nuevos desafíos. ¿Por qué es importante la obra latina o la obra internacional? Después de 25 años, podemos responder esa pregunta a través de nuestras vivencias y de los llamados de Dios que han surgido durante este tiempo. La obra latina representa para las familias que llegan a Alemania no solo un lugar donde se habla español, sino que va mucho más allá. Imagine usted una familia que llega a un país donde todo es nuevo: el idioma, la cultura, el trabajo, la vivienda. Estás lejos de tu país, lejos de tu familia, de tu gente, y llegas a la iglesia y tienes una comunidad con la que te identificas y que te apoya. Esto es sumamente valioso. Nuestra experiencia es que estando en un país como extranjeros puedes crear amistades que con el tiempo se vuelven parte de la familia. Esto, sumado a la fe que compartimos, se vuelve también la misión y la visión que Jesús mismo nos dio. Uno de los grupos más vulnerables cuando hablamos de temas de inmigración son los adolescentes y jóvenes. Son vulnerables porque ocurren muchos cambios en todo su entorno y a la vez de forma repentina. La gran mayoría de los adolescentes inmigran con sus padres y eso no fue por decisión o voluntad propia. Incluso aquellos jóvenes que por voluntad propia deciden vivir en Alemania pasan por momentos de crisis que a veces son difíciles de superar a raíz de salir de su lugar seguro y de ser desafiados a todo aquello nuevo que Dios les está llamando. La obra latina les da un soporte que les ayuda a ver que otros también han pasado por las mismas vivencias y pudieron superar todos los obstáculos que se les presentaron.
La iglesia les entrega un ambiente seguro que les permite expresarse, aprender y reciben apoyo en el proceso de integración al país y a su nuevo estilo de vida. Para nosotros, como pastores, es importante su salud integral, pero también que ellos sean conscientes de que Dios los ha llamado a este lugar con el propósito de ser sus colaboradores en lo que el Espíritu Santo está haciendo en esta nación. Creemos que es importante la obra latina en Alemania, porque aún siendo extranjeros tenemos la oportunidad de ejercer los dones que Dios nos ha dado en la ciudad donde Dios nos ha traído. Sentimos que muchas personas son desarraigadas de sus tierras y replantadas acá en Alemania, y necesitan pertenecer a una comunidad donde se les brinde amor, apoyo, y donde puedan acercarse a Dios en su idioma materno. Esto les ayuda no solo a acercarse a Dios, sino que siguen creciendo y sirven en diferentes áreas, lo cual sumado a la integración en el país hace que nuestras fuerzas se traspasen de alguna forma u otra a la iglesia local. Este proceso puede demorar años, pero a la final da fruto. Para vivirlo debemos dejarnos guiar por Dios y aprender a ver las oportunidades en el lugar donde Dios nos replantó. Para nosotros es un objetivo poder fortalecer la obra alemana según nuestras posibilidades. Somos iglesia en crecimiento y estamos viviendo un despertar. La gente quiere crecer en conocimiento de Dios, en el servicio a la comunidad y a la sociedad. Desde el comienzo hemos sentido el apoyo de los líderes de la iglesia alemana y de la comunidad en general. Por ejemplo, el día que se hizo oficial la inauguración de la obra latina en Augsburg, en el culto de la iglesia alemana, se hizo un acto muy lindo con citas de colores y música latina. Dicho acto nos conmovió y lo percibimos como una unión del cuerpo de Cristo, a pesar de las cosas que nos distinguen a cada uno. Con el favor de Dios, seguiremos trabajando para que esta obra crezca y pueda bendecir a la iglesia alemana y a las ciudades donde estamos establecidos. La experiencia en Erlangen demuestra que la obra internacional es parte de la iglesia local y que mutuamente logran llevar adelante todo ese desafío. Nuestra relación con la parte alemana es muy cercana y enriquecedora. No obstante, la conexión con las distintas obras latinas dan solidez al trabajo. Somos una comunidad de fe sólida, sirviendo a Dios. ¿Y qué podrían decirnos nuestros hermanos alemanes acerca de la obra latina? Hallo, mein Name ist Thomas Klammt. Ich bin Referent im Dienstbereich Mission unseres Bundes und grüße euch herzlich aus Elstal. Zu diesem besonderen Jubiläum, 25 Jahre Latino-Arbeit in den Gemeinden, Baptistengemeinden in Bayern. Der Papst kommt aus Argentinien, der Präsident des Baptistischen Weltbundes übrigens auch. Und seit neuestem ja auch die Fußball-Weltmeister aus Argentinien. Aus Argentinien sind vor 25 Jahren Gretel und José Malnis nach Bayern gekommen, mit einem Auftrag Gottes. Und so viele Latinos sind durch sie gesegnet und erreicht worden. Gott sei Dank dafür. Wir haben ihr Herz gesehen und ihr Engagement für und bei unseren Konferenzen mit Beiträgen und mit Ideen und mit tatkräftiger Mithilfe. Vielen Dank euch dafür. Als Baptisten in Bayern und in Deutschland können wir es uns gar nicht mehr leisten, ohne die Menschen aus aller Welt sein zu wollen. Wir brauchen die Gebete und die Ideen und das Vorbild und die Erkenntnisse unserer Geschwister aus Südamerika. Am besten sucht ihr euch einfach direkt eine Gesprächspartnerin oder einen Freund bei den Latinos und fragt sie mal, was sie mit Gott erlebt haben und betet mit ihnen gemeinsam. Das wird Gutes bewirken. Und dann wollen wir in die nächsten Jahre gehen, gemeinsam und noch mehr sehen, was Gott tut durch uns gemeinsam und ihm danken für die Gemeinschaft, die wir erleben, auch über Sprach- und Kulturgrenzen hinweg. Herzlichen Gruß nochmal aus Elstal, vom Bund, vom Dienstbereich Mission und alles Gute für euren Landesverband und für diesen Feiermoment, 25 Jahre Latinos in bayerischen Gemeinden. Gott segne euch. Con el correr de los años, entendimos que las generaciones que vienen detrás nuestro serán alemanes. Claro, su origen es también latino, pero aquí no se trata de una nacionalidad, ni siquiera un origen. De lo que en realidad se trata es de personas que se integran a un entorno en lo que deciden formar familias, edificar casas y prepararse de manera profesional y también formar la comunidad de fe en la que desean vivir y crecer, cumpliendo la gran comisión, y eso es lo importante en la obra.
El Evangelio nos invita a ir por todo el mundo y eso es lo que pasa aquí. Dios nos movió a este lugar para extender su reino. El rol de la Landesverband y las iglesias locales que nos apoyan es fundamental para incluir en las filas de Dios a estos grupos latinos e internacionales. Las personas estamos hoy, luego nos vamos, pero las cosas que emprendemos y hacemos, eso queda marcado en el corazón de las personas. Esto es lo importante en nuestro trabajo, impactar vidas que luego impactarán a otros. Estamos agradecidos por el apoyo que la Landesverband nos ha dado a lo largo de estos 25 años. Queremos que sepan que no solo nos han ayudado a nosotros, sino a muchos hispanohablantes que han pasado por esta obra y los que vendrán. La Iglesia del Futuro estará compuesta por esta fuerza imparable, que es la Iglesia trabajando como una. Perseguimos esa unión como la oración de nuestro Señor Jesucristo, que seamos unos. Aunque sean diferentes modos, estilos, sea local, latino o internacional, sea grande o pequeña, sea en alemán, español o cualquier otro idioma, es una iglesia con un mismo propósito: cumplir la comisión de llevar el Evangelio a todo lugar hasta que Él vuelva. Que Dios nos permita comunicar de manera eficiente a las siguientes generaciones esta visión y misión de la Iglesia. La exposición de este video tenía como meta presentar justamente este agradecimiento por los 25 años, pero detrás de todo esto hay mucho más, porque no sé si ustedes saben un poco lo que les voy a contar acerca del proyecto que yo quiero plantearles hoy, que la iglesia como tal, en Europa sobre todo, no sé si aquí, es una iglesia que necesita el aporte internacional. Los internacionales somos todos aquellos que emigramos en algún momento a países, y no solo emigramos, sino que también tomamos parte de la iglesia como parte de la obra evangélica, hacia la denominación, y en este momento está siendo un gran soporte. Mi esposa y yo quiero contarles un poco acerca de mi familia y contarles un poco acerca de este proyecto. En la presentación, Pablo, aquí esta es mi familia. Mi hijo Benjamín con nuestra nieta Victoria, Micaela, su esposa, Cintia, que está detrás, es mi hija, y mi esposa Gretel. Y tenemos el más joven de la familia, bueno, el que no se va nunca de la casa, si puedes pasar lo próximo. ¿Otro más? Ahí, este es el Charles, así que tiene hasta Facebook, así que si lo quieres seguir después. Y gracias, yo ahí así, entonces, mi hija siempre estaba pendiente de que Chuck tenga su Facebook actualizado. Como familia, nosotros fuimos llamados por Dios a esta tarea, y el llamamiento que Dios nos hizo, un llamamiento siempre es un llamamiento crítico, porque reproduce un cambio. El llamamiento nos confronta con muchos planes de nuestra vida, y cuando Dios nos llama, por lo general cambia todos esos planes de la vida. La iglesia latina y toda la iglesia que se desarrolla en Europa a nivel internacional muchas veces produjo de alguna manera el crear nuevas congregaciones. Muchos misioneros salieron de países latinoamericanos incluso y llegaron a Europa misionando, con buena intención por cierto, pero básicamente lo que hicieron siempre fue formar una nueva obra, dejando de alguna manera en claro como que lo que estaban haciendo en el lugar no estaba bien. Entonces, bueno, nosotros traemos la verdad, nosotros somos un poco mejor. Es un espíritu un poco extraño lo que estoy diciendo, pero era lo que se percibía. Y muy pocos misioneros, muy pocos hombres y mujeres que llegaban a países como en este caso Alemania, llegaban con la intención concreta de soportar la iglesia que estaba allí, de llegar a una congregación y decir, bueno, si Dios me trajo aquí, yo tengo probablemente una función que Dios me ponga en este lugar, y reconstruir la iglesia. Entonces, la obra hispana que nosotros hemos fundado a lo largo de estos 32 años que estamos allí, es una obra que está unida a la obra local, y nosotros nos consideramos un soporte fundamental, en este momento más que nunca, un soporte fundamental para la existencia de la obra. El proyecto que yo quiero presentarles hoy trata del llamado macedónico, que
Pablo, vos titulaste de esa manera, me parece excelente, porque en realidad, dentro de lo que es el llamado macedónico, que ahora vamos a ver en el texto bíblico, dice pasa y ayúdanos. Y esto es un poco lo que yo quiero comunicarle a todos. Leamos el texto. Perdón, la semana. Esta es la ciudad de Múnich, para mostrarles un poquito, es una ciudad hermosa, preciosa. Si tienen la oportunidad de visitarla, se van a quedar maravillados. Bien, vamos al texto bíblico. Hechos 16, 9 al 10, que dice lo siguiente. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedónico, que estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Este llamado macedónico y este llamado que en realidad representa hoy la necesidad de una iglesia en Europa, sobre todo. Yo hablo de la parte central de Europa, Alemania, Austria, Suiza, digamos todo el sector, tal vez Luxemburgo, también habla un poco alemán. Toda esa zona central de Europa es una zona muy característica, es una zona con una historia muy poderosa, y la reforma, por cierto, ocurrió en esos lugares que dio de alguna manera a la iglesia una potencia, una fuerza increíble, que hoy, por cierto, no es la misma. Ya voy a mostrarle algunas estadísticas importantes. Pero si nosotros miramos las estadísticas hoy en lo que son los cristianos en Europa, y yo les traigo algunas cosas que hablan hasta 2015, creo que ahora han pasado poquitos años de 2015 a hoy, parecen muchos, son pocos en realidad, pero han pasado tantas cosas, ¿no? Tantas cosas han ocurrido que realmente, por cierto, nos asustan. El total de cristianos en este momento es el 61%, lo que suman 30% católicos, 29% protestantes, 1,6% ortodoxos y otros cristianos que estaremos los evangélicos, nosotros, bautistas y muchos otros, en un 0,4%, representados a nivel europeo, o sea, Europa como tal. Si miramos nosotros la iglesia católica y la iglesia protestante, la ortodoxa, no la podemos ver en este contexto porque tenemos que sumar y no estamos mirando sobre la zona central de Europa, nos vamos a dar cuenta que la presencia cristiana en fuerza, en poder, la iglesia actuando en una sociedad, no está verdaderamente representada en el catolicismo nominal ni en el protestantismo, porque en realidad la iglesia desde hace muchos años ha perdido la relevancia, la importancia, la voz, de alguna manera, como nosotros la conocemos y la imaginamos nosotros. En la región de Alemania, concretamente, nos vamos a dar cuenta, y esto nos va a mostrar una cosa que es una imagen un poco más clara de lo que pasa en Alemania. Si ustedes se dan cuenta, la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Evangélica, y estamos hablando del 41% de la sociedad alemana que se considera sin confesión. Cuando hablamos de un país donde se generó la reforma, un país netamente católico, el norte es muy luterano, el sur muy católico, un país que probablemente en los últimos años tuviera un porcentaje, creo que si hablamos ya desde hasta 1991, no me recuerdo bien algunos detalles, esta imagen era totalmente distinta. Estamos hablando de un 75% ya en ese momento de creyentes, y ya aquí quedamos por un 50%. Evidentemente las cosas que han pasado en pocos años son realmente increíbles, todo lo que está ocurriendo. En realidad, la situación de Europa la describe en un libro escrito que se titula Die Zukunft der Kirche en Europa, o sea, el futuro de la iglesia en Europa, y dice: las iglesias en Europa se encuentran en una profunda fase de agitación y reordenación, que sin embargo varía según las regiones de diferente Europa. Y esto es justamente lo que está pasando en la iglesia. La iglesia está agitada. La iglesia tiene agitaciones básicamente internas. Ustedes escucharán las noticias. En este momento el catolicismo está siendo duramente golpeado por la cantidad de abusos que está ocurriendo en Alemania. En este momento, no sé si están siguiendo ustedes las noticias, Alemania le sacó el pecho a Roma
y le dijo a la Iglesia Católica: nosotros vamos a hacer reformas, y estas reformas van a tener que ver con muchos temas que ustedes mismos no resuelven. La ordenación de la mujer, el casamiento homosexual o la participación incluso dentro de no dentro del sacerdocio, pero la apertura en este sentido, cosas que Roma hasta en este momento, por supuesto, era como quien dice, quienes estaban poniendo de alguna manera el frente de batalla en estos temas críticos, temas muy complejos, por cierto. La Iglesia luterana hace mucho tiempo que resolvió estos temas, que resolvió de una forma muy rápida, muy sencilla, pero también muy controversial, ¿no? La Iglesia luterana no tiene problema con ninguna de estas cosas. La Iglesia luterana las acepta, las ejerce, y en toda Alemania, en todo lugar donde la Iglesia luterana se mueve, estos son temas que ya fueron totalmente definidos. Pero lo que está pasando ahora, cuando ocurre esto, cuando dentro de la misma Iglesia se confrontan entre sí, ocurre que las personas que miran la Iglesia, primero como institución, pero cuando las personas miran la Iglesia como el lugar donde Dios está, la casa de Dios, un lugar de esperanza, una palabra de fe, pierden esta visión, la pierden completamente porque ven una estructura que está luchando en sí misma y que está dividiéndose de manera muy fuerte. Y por eso, hace muchos años ya que Europa no es más influenciada por el cristianismo. El cristianismo, si lo viéramos, si hubiera una estadística actual, podemos decir que sería una gran minoría realmente en este momento como efecto. Si lo miramos a nivel europeo, miramos a España. España, en realidad, no tiene ninguna estadística. No podemos decir en España cómo es la estadística de creyentes. Habría que hacer una encuesta. No hay estadísticas porque España no tiene membresía oficial, digamos, iniciativa. No puede renunciar al catolicismo y tampoco puede incorporarse de manera oficial como lo hace en Alemania y en otros países. Lo mismo ocurre con Italia. Italia, en realidad, se puede medir cómo está la situación de la Iglesia viéndola desde la parte de impuestos. Y en los últimos años bajó el 30% de los ingresos de impuestos de la Iglesia, mejor dicho, de los que contribuyen a la Iglesia, ¿no? Bajó el 30%. Eso muestra que un tercio, digamos, o sí, un poquito más, un cuarto, casi un tercio, ha dejado, mejor dicho, alejado del templo. Polonia, que en realidad es uno de los países más católicos, 90% en estadísticas, hace poco se hizo una encuesta y en esta encuesta de Polonia vio que el estudiante fue hecho en el 2019 y solo el 55% de los estudiantes se declararon como cristianos. O sea, uno dice, bueno, todavía somos mayoría, pero estas cifras tan claras, tan precisas, que muestran que el cristianismo deja de ser relevante. Que como digo yo, lo digo con mucho temor esto, y no estoy dando malas noticias, pero estoy tratando hoy de desafiar el corazón de muchos de ustedes, porque la Iglesia puede revertir estas cosas, pero necesitamos un movimiento, necesitamos realmente hacer justamente esto que llamamos Macedonia. Estos estudiantes que demostraron en Polonia, por ejemplo, que muchos abandonaron la fe, esto está ocurriendo de una manera muy rápida. Si miramos los bautistas en Alemania, vamos con un caso concreto, algo que es muy actual en este momento. Nos vamos a dar cuenta que en Alemania somos, por ejemplo, unos 82.000 miembros repartidos en 858 iglesias bautistas, que suman en realidad el 0,1% de Alemania. Eso es un pequeño número. Y si ustedes ven, ¿los avisan? De las 858 iglesias bautistas en Alemania, 436 se encuentran en España. Quiere decir, 436 iglesias están sin crecimiento. Esto es estadística actual. 205 están en peligro, eso es un 24%. Esto quiere decir que estas iglesias van a desaparecer. O sea, esto es más grave de lo que nos imaginamos. Cuando decimos no están en crecimiento, tenemos que tener en cuenta que cuando una iglesia no crece,
va a decrecer no solo porque no crece, sino porque tiene mortalidad. Cuando una iglesia tiene mortalidad, es una cuestión de tiempo, que una generación de 40 años es suficiente. El cálculo lateral. Y lo último, 217 crecen menos de un 5% creciendo de una manera brillante. Imagínense que ustedes tienen en la plata en el banco y le dan 5% anual. Si consideramos que el 5% puede ser una ganancia eventualmente, tenemos que sumarle a esto en la mortandad también del centro. Entonces, puede ser que ese 5% sea de alguna manera algo no muy real. Esta es la realidad de la iglesia en este momento en Alemania, de la iglesia bautistas. ¿Cuáles son los desafíos actuales? Bueno, la pandemia, en cierto modo, nos confrontó y nos puso como iglesia ante desafíos que realmente, incluso hasta el día de hoy, no podemos resolver. No sé cómo está ustedes en Argentina, pero en Alemania la pandemia nos volvió en partes clave de la iglesia. Incluso reuniones juveniles que se venían realizando, nuevos progresos, nuevos proyectos desaparecieron porque la gente entendió en la pandemia que podía mirar la iglesia por internet, entendió que, bueno, que el tiempo era más importante, que la familia era más importante, que sentado en un sillón también podía escuchar lo mismo que escuchaba allí. Los otros desafíos son pastores líderes. Nosotros en los próximos años se van en jubilación un gran porcentaje de los pastores. Incluso no tenemos reposición. Probablemente en los próximos años se vayan más de 100 pastores. No tenemos reposición. Las estadísticas en este momento dicen que de 5 iglesias que buscan pastor, hay un candidato. Cada 5. Y uno, ustedes saben que no todos los candidatos son buenos. Entonces, si ese pega, se sacaron de la lotería. Yo digo que cuando uno tiene que jugar a la lotería, creo que la lotería tiene 6 cifras, no sé cuánto. Pegarle, uno tiene que tener, en la Argentina decimos claro, en Córdoba, una suerte sobrenatural. Bueno, encontrar ese hombre, esa mujer, es realmente un gran desafío en este momento. Los llamados son cada vez menos. Una de las cosas que entendemos ahora realmente porque estuvimos todo el amigo con gente que está en el seminario en Berlín, tenemos un campus en Berlín muy lindo, se muestra. Y le pregunté cuántos alumnos se habían anotado este año para lo que es teología, ¿no? O sea, teología formal, 5 años, una maestría, un estudio formal muy avanzado, ¿cierto? Uno. Entonces uno dice, ¿uno? Sí, tenemos una academia, hay estudiantes, claro que sí, hay otros años, también algunos, pero si ustedes se dan cuenta lo que eso significa, que probablemente ese que se anotó termina en otra denominación, porque muchas veces pasa eso, educamos a un montón de estudiantes que terminan yendo a otras iglesias, entonces digamos, el cuello de la botella es más pequeño todavía. Muchas iglesias no tienen más posibilidades de seguir con el trabajo. ¿Por qué? No porque las iglesias no tengan medios. Los medios no son un problema. La economía tampoco es un gran problema, porque muchas iglesias tienen problemas con la economía, es cierto. Pero lo que pasa es que no hay colaboradores. La gente ha llegado a entender la pandemia que las cosas se pueden hacer de otra manera y hay gente que sacrifica y no quiere sacrificar más. La gente joven hoy es mucho más dinámica, tiene otro pensamiento que a mí también me gusta mucho. En Alemania es imposible no planificar, eso no existe. Nosotros tenemos un plan de trabajo de iglesia para ya estamos trabajando en el año 25. Todavía no termina, el 23 recién empieza, vamos por el 25. Eso es un hecho de mentalidad. La gente joven que está en Alemania dicen, che, nos reunimos la semana que viene, pero, bueno, vamos a ver. No, ¿cómo vamos a ver? No lo vemos. ¿Por qué pasa esto? No es que no tienen compromiso. Los trabajos les absorben grandes cosas que no que los limitan. Si la iglesia le pone más trabajo porque le da el trabajo secular, entonces la iglesia es un problema. La iglesia es un trabajo. La iglesia es un estrés. Entonces la gente dice, los jóvenes dicen, mira, vamos a ver si puede. Te aviso la semana que viene. Vemos. Vamos a ver si... Y
y esto es una cuestión muy crítica que nos pasa. Y también vemos aquí, por ejemplo, algo muy importante, que es la chance, y que es de lo que yo quiero también hoy comentarles a ustedes como el aporte internacional en el video que ustedes vieron está ocurriendo a lo largo de toda Europa. Mirando, por ejemplo, un ejemplo que a lo mejor ustedes conocerán en España. España, con la inmigración en su momento de ecuatorianos, primero peruanos, creo que ecuatorianos, tuvieron casi 1 millón de ecuatorianos en la inmigración, muchísimo. Colombianos, argentinos, no sé, toda Latinoamérica de alguna manera encontró en España una posibilidad de migrar. Entonces, ¿qué ocurrió? Esta gente movilizó la iglesia empezó a crecer. Pero si ustedes miraban, la iglesia realmente no era una iglesia española, era una iglesia internacional. Eran todos los latinos que tenían un lugar, una comunidad de fe, una amistad, un hogar, entonces encontraron la iglesia. Entonces la iglesia crecía indefectiblemente, pero en realidad esto no representaba que fuera la iglesia real, porque la iglesia, digamos, internacional traía su estilo, y esto cada vez se alejaba un poco más de la realidad española, la mentalidad y todo lo que nosotros conocemos. Entonces, el aporte internacional en muchos casos ocurrió que se dio de manera que muchas iglesias, al tener ese aporte internacional, crearon nuevas obras que de alguna manera rompieron la obra existente. Es como si vieron lo que es en el mundo de los negocios hoy. Los negocios son la oferta y la demanda. Si miramos al seminario como un negocio de oferta y demanda, si mañana al frente se abre otro seminario y dicen nosotros ofrecemos lo mismo que al frente, pero 20% más barato, entonces el seminario va a tener que plantear su costo y decir tenemos que coincidir, tenemos que pelear con una competencia. Y eso pasó en la iglesia. Pasó que muchas veces la gente, al llegar a la iglesia, encontró su oportunidad para comenzar su obra y compitió con la iglesia y la lastimó, la destruyó en algunos casos. Muchas iglesias quedaron verdaderamente afectadas por el aporte internacional. Nuestra propuesta en el aporte internacional es totalmente distinta, porque nosotros decimos no, el internacional tiene que reconstruir la obra, lo mismo que hicieron los inmigrantes aquí en Argentina. Entonces las iglesias crecen porque los internacionales aportan estas fuerzas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de la iglesia pentecostal en Alemania. Los pentecostales se plantearon en los últimos 10 años tener un crecimiento de 100 iglesias. Lo lograron. Este crecimiento, no sé si ellos cuentan dentro del crecimiento de la sierra, porque no sé si en estadística estará así, pero en la última charla que tuve con algunos de los responsables me dijeron que la logramos. Pero en la estadística hay algo muy interesante. Más del 60%, creo que el 67%, son iglesias internacionales, no son iglesias argentinas. Son gente que viene de Egipto, latinoamericanos, norteamericanos, gente de la iglesia, China, muchos africanos, montones de iglesias africanas que generan, pero son iglesias que en realidad son una oferta impresionante para el internacional, pero no necesariamente una oferta directa para el alemán, si estos internacionales no logran entender que es importante el aporte de ellos para que la iglesia exista y la iglesia. Imagínense ustedes, nosotros en este momento tenemos iglesias que no pueden seguir, entonces estamos vendiendo edificios. Las iglesias cuando se cierran, creo que el formato acá en Argentina debe ser igual, la convención como tal es nuestra estructura principal porque nuestros edificios por lo general están a nombre de la convención, salvo que la iglesia sea una asociación o una institución separada de la convención, pero por lo general la estructura es así. Entonces cuando una iglesia se cierra, el último, digamos, que queda, que apaga la luz es la convención. Y la luz cuando apaga la convención vende, o dice, bueno, si no mucho, hagamos plata, vendamos esto y utilicemos los medios para otra cosa. Y lo que está haciendo muchas veces la convención, vendiendo edificios, generando ese dinero para evitar que se sigan vendiendo más. Cuando uno piensa eso, dice, algo estamos haciendo realmente mal y algo tenemos que cambiar de pensamiento. Los internacionales somos el soporte fundamental de la iglesia. Yo he llegado a esta convicción plena. Somos el soporte necesario que la iglesia necesita. Y primero la iglesia alemana tiene que abrir y darse cuenta que esta es una oportunidad y nosotros tenemos que entender que
es decir, es una idea que hemos hecho nosotros. La idea se les cuento por qué quizás este es el punto más importante en el que quiero transmitirles hoy a ustedes. Yo estoy hablando con la convención y les planteo un proyecto de buscar inicialmente hombres y mujeres que tengan el idioma alemán, sería bien. La estructura y la forma de pensar para tomar esos ministros, quizás y llevarlos allá y replantarlos en iglesias para que esas obras no mueran, para que no se caigan, ¿no es cierto? Dentro del plan planteamos varios escenarios. Este era uno, el segundo proyecto, el segundo plan era tomar estudiantes y llevarles a esos campus, tenemos esos seminarios, para que puedan estudiar. Claro, en esto tenemos que hablar de primero el idioma, porque estudiar teología en alemán es otro mundo, no puedo decir otra cosa. Es hermoso si sabe el idioma, es súper, digamos, la teología, la bibliografía que hay en alemán de teología es maravilloso. Entonces, hágase. Entonces, bueno, pero seguramente hay muchachos y chicas que son pilas, tienen esa capacidad, o tal vez tienen ese trasfondo también familiar para todo eso. Y el tercer parte del proyecto que nosotros proponemos es llevar personas que de pronto salen de aquí para Alemania con su profesión, han decidido emigrar porque han dicho, bueno, estoy harto de la Argentina, todos los problemas que hay acá. Recuerda que se llegan allá lo que se menciona de todas esas cosas, van a tener que laburar. O sea, lo mismo que van a tener que hacer allá, pero quizás lo más, digamos, atractivo es que van a tener un poco de más de seguridad tal vez en la calle. ¿Cómo dice eso? Porque cuando emigramos tenemos un romanticismo muy grande, pero la realidad es que no se esconde. Entonces la idea era que estos hombres y mujeres que se mueven encuentren el llamado de Dios para actuar en una iglesia local que tiene esa necesidad. Es decir, combinar nuestra idea migratoria con un propósito de Dios y un plan de Dios. Para esto, nosotros hemos planteado este proyecto inicialmente con una observación. Es mi misión aquí, mi misión inicial de este proyecto. En Alemania, con la convención pensamos en armarlo el proyecto, entonces yo dije, no lo vamos a armar, vamos a ver qué Dios está llamando, a qué Dios le está poniendo aquí el alfiler, y uno cuando se siente que no está en el lugar correcto, porque Dios te está llamando a un desafío, y sobre todo mucha gente tiene llamado a Alemania y no saben lo que es eso, o no entienden, y necesitan justamente abrir este camino a este proyecto. En este proyecto nosotros nos hemos sumado con un proyecto de gente joven también, gente muy dinámica, gente aquí en Latinoamérica también y sobre todo en Alemania, donde pensamos proyectar un reclutamiento, donde pensamos observar a estos candidatos, ver cuál es la movida, qué es lo que Dios quiere y qué es lo que nosotros podemos hacer. Entonces, una vez que tengamos candidatos concretos, nuestra idea principal es mover a la iglesia para esta cuestión, para aclarar a la iglesia y a la iglesia. Bueno, tenemos tantos candidatos para que puedan hacer justamente. Alemania es la cuna de la reforma religiosa, creo que eso no lo tengo que contar más, seguramente lo habrán visto acá. Y es uno de los únicos países en Europa que tendrá la capacidad de enfrentar una reforma religiosa. Si no están haciendo lo católico, en realidad están haciendo otra cosa, pero yo creo que Alemania tiene la fuerza necesaria y tiene la capacidad completa para enfrentar eso. Italia no puede hacer nada, España menos, Francia ni hablemos. Inglaterra puede ser un elemento clave también, los ingleses pueden formar también parte importante del proyecto, pero Alemania es por excelencia el país que podría generar un nuevo movimiento de la iglesia en Europa. Esta es nuestra visión, nosotros queremos esto y lo perseguimos. Así que mi visión es esta, yo quiero ahora decirles por último, activar la iglesia con sus estructuras. Tenemos estructuras geniales. Tenemos iglesias
experiencia que ustedes a veces le caen en la boca al suelo y dicen, ¿cómo que esto no está bien? Hace poco reformamos una de la iglesia en Arra, un edificio que se cuadruplicó. Si ustedes ven ese templo, se quedan ahí desmayados. Y tenemos un problema porque mucha gente dejó de venir. La pandemia lo golpeó. La iglesia dice, bueno, ¿qué hacemos? Incluso nosotros los internacionales que formamos parte de la iglesia tenemos que asumir responsabilidad. Necesitamos música, necesitamos esto, necesitamos lo otro. Y no es que nosotros seamos los héroes de la película, estamos ahí. Quizás tenemos otro pensamiento, quizás en ese sentido, pero realmente es importante que este paso. Y no pretendemos fundar nuevos héroes, es importante, sino levantar las obras que están. No estamos buscando misioneros que vayan a abrir nuevas obras. Estamos buscando mujeres que quieran darle vida a las obras que se encuentran allí también en el Evangelio. Y ministros, estudiantes, laicos, como les decía recién, esto era muy claro en el tema que queremos hablar. Bueno, hablar del perfil de la persona que tenga que ir a Europa, un par de cosas quiero decir. Primero, el idioma, capacidad del idioma. El alemán es difícil, pero no es imposible. Si ustedes tienen conocimiento del inglés, no va a ser un gran problema. Lo único que tenemos un poquito más de artículos en inglés, igual que en español, pero si ustedes tienen ganas de aprender, lo van a aprender. No es difícil. Bueno, no es difícil, yo les digo. A veces un poco complicado, pero muy difícil. Bueno, la formación bíblica, claro, es fundamental. En Alemania, hoy si ustedes no tienen un papel, no hacen nada. Cuando ustedes van a buscar trabajo, les piden la hoja de vida. Creo que acá debe ser más o menos lo mismo. ¿Cuál es tu profesión? No, yo trabajé en una empresa haciendo la capacitación teológica clara. Ustedes no pueden pararse frente a una congregación, van a tener un montón. Yo tengo en este momento en mi congregación, tengo científicos, astrónomos, médicos, ingenieros, un montón de profesionales. Yo no soy nada de eso, yo soy un pastor de oveja. Pero me he tenido que pensar cómo puedo mover el corazón de un profesional y capacitarla también. Entonces la capacitación es clave, fundamental. ¿Sí? Luego tenemos estar preparados para adaptarse a los estilos más formales. Alemania es formal. Alemania no es fría. Alemania tiene protocolos súper valiosos. ¿Sí? Y muchas veces digo unos pequeños muy interesantes. Yo cuando fui a la casa de un suegro me invitaron a comer y no entré en el piso, yo me iba a sacar los zapatos, porque en Alemania no se sacamos los zapatos. Entonces, estas cosas, estos protocolos que suenan medio, pero no me sacar los zapatos. Estas cosas, comienzan estas cosas pequeñas y terminan justamente también en los estilos formales que tenemos que estar preparados para conectar con la sociedad. El clima es un problema, sí es un problema, pero es un problema superable, es algo que aprendemos a amar la nieve, aprendemos a amar el frío. Bueno, a veces nos cuesta un poco amar el frío, pero aprendemos a vivir en todo lo que la naturaleza también nos da, pero son desafíos y el perfil de un llamado tiene que tener en cuenta estos detalles. Las equivalencias de estudios también fundamentales, es decir, ahora por ejemplo están llegando muchos médicos, ingenieros, enfermeras, y Alemania tiene un gran problema porque Alemania tiene un nivel de estudio alto, también Argentina lo tiene, pero cuando van a conectar los títulos hay como chispazo ahí, porque si no, mira acá, tenemos esta currícula y ustedes tienen esa otra currícula. Los alemanes son tan formales en eso que dicen que esta currícula tiene que ser así. Y si la otra es así, por lo menos la tenemos que combinar y tiene que coincidir. Entonces, esto también es un aspecto importante, también la equivalencia de estudios en sentido también si ustedes van como profesionales, que es muy importante. Y la flexibilidad de la cultura, ¿no? La cultura alemana es una cultura de discusión, o sea, los alemanes no discuten peleando, eso lo hacemos los argentinos. ¿No? Yo con mi esposa estoy casado hace 36 años, cuando discutimos peleamos, porque cada uno quiere ganar, no, la razón la tengo yo. Eso en la cultura alemana no existe. El alemán se sienta en una mesa y desparramamos nuestras ideas y todos estamos dispuestos a que la que mejor es buena y la más fuerte la tomamos. Entonces cuando usted se sienta con un alemán a discutir, no le tienen que hablar fuerte ni fuerte diciendo yo tengo esto, sino tienen que dar argumentos. Las cosas tienen que estar basadas en los fundamentos, ¿no? Entonces eso tiene y es muy importante también el trabajo en equipo, claro. Un alemán no trabaja solo
y cuando nos han ganado todas las veces que nos ganaron en la final mundial han hecho ese trabajo de equipo. Ellos nunca tuvieron Messi, nosotros lo tenemos igualísimo, pero trabajan en equipo. Y el trabajo en equipo es pensar, analizar, ver y perseverar en el tiempo, que es una de las cosas que es la misión de su éxito. La perseverancia del tiempo es clave. El alemán está preparado para esperar el momento correcto y el resultado de lo que se reprende. Y tener como visión, o sea, poder interpretar el entorno en el que vivimos. Esto es clave cuando vivimos a cualquier país, pero por sobre todo en Alemania tenemos que tener esta apertura de visión, no solo nuestra concepción, sino el entorno en el cual nos rodea. ¿Cómo sigue este proceso? Bueno, como les contaba, la observación que yo vengo a hacer, queremos armar herramientas y caminos para facilitar la llegada a Alemania. Eso lo estamos preparando ahora. Estamos viendo también el aspecto legal y lo que son visados también. Alemania ha flexibilizado muchísimo ahora el ingreso de profesionales, así que ustedes profesionales van a conseguir trabajo en visado muy rápido, incluso después de que puedan obtener la ciudadanía alemana. Contacto con la iglesia local es el trabajo que continúa cuando regreso a Alemania, buscar las iglesias que están dispuestas a recibir gente, ministros jóvenes, gente que quiera realmente trabajar y que la iglesia esté preparada para colaborar en este sentido. Desarrollar estudios y programas para cada caso, en este caso sería también el idioma y algunas cosas que son importantes dentro de lo que es el reconocimiento para el trabajo como pastor o como ministro. Acuérdense que en Alemania ser pastor no es solamente firmar abajo con la palabra pastor, eso es un título protegido. Acá no sé si no es protegido. No es cierto. Pero en Alemania es protegido a tal punto que uno no lo puede poner. No se puede determinar como tal, ¿no? Entonces, para ejercer, nosotros tenemos las herramientas que nos califiquen. Por tal, esto que ustedes están haciendo acá en el seminario les califica para eso, ¿no? Capacitados para una función a nivel espiritual. Bueno, y finalmente, y después de una pregunta, tenemos un link donde yo quiero invitarles a aquellos que sientan este llamado de Dios. Yo soy el paso del pueblo. Y si ustedes quieren realmente estar haciendo el tema de Dios, nos contacten. Nosotros vamos a analizar cada caso con responsabilidad, con seriedad, como equipo, y vamos a ver y a observar qué cosas podemos resolver para que levantemos juntos y respondamos a este llamado macedónico. Este llamado macedónico lo está haciendo un extranjero, lo debería estar haciendo un alemán. Pero creo que a los alemanes les cuesta para hacer que sin paso y ayuda a nosotros. Ellos se consideran rebeldes, consideran que son una potencia, un país fuerte, sí, económicamente fuertísimo. La pandemia casi no afectó a Alemania en la economía. Estaba endeudado, ahora creo que está de cabeza como Argentina, pero la pandemia Alemania enfrentó con su economía pagándole a todo el personal que no trabajaba en el año. Imagínense lo que es como país. Tener esa espalda para eso es realmente tener. Ahora estamos muy debilitados en ese sentido y creo que hay mucho para hacer. Bien, no sé si hay preguntas. Yo con toda honestidad quiero responderles. Y bueno, después si tienen preguntas también podemos charlar de eso. Sí. Quería hacer una pregunta de por qué los el micrófono, porque yo creo que es una pase al frente y sí, se acaba. No, quería hacer una pregunta de por qué me llamó lo último. ¿Por qué los alemanes no se incluyen justamente cuando ellos tienen que poner todo y no solamente los latinoamericanos? Porque yo creo que, como vos dijiste, el problema que tiene Alemania quizás con las iglesias es el tema de la política. Entonces es una cuestión también política y cultural del problema que está pasando. O sea, porque si no hay esa unión, la política, y como que siempre va a haber como un muro a lo que yo siento. Entonces, mi pregunta es por qué yo no sé. Bueno, te voy a contar brevemente una cosa súper importante de la pregunta, que es
la reforma como tal, y mirando un poco atrás de la reforma todavía, quienes fueron los precursores de la reforma, vos podés dar la clase de eso, yo no soy bueno en eso. La Iglesia se separó de alguna manera por una razón, y la razón fue porque no querían tener la relación con el Estado. La Iglesia libre hoy no tiene ninguna relación a nivel estatal, no se mezcla en política, y estos son principios de la Iglesia. Entonces, es como si hoy, yo entiendo lo que vos decís, el problema es que si la Iglesia se mezcla en la política, si la Iglesia se entremezcla en estos puntos, nosotros tenemos que ceder a muchos principios que son bases del evangelio, ¿cierto? Entonces, creo que eso de alguna manera Alemania luego resolvió ya hace más de 400 años. Hay un sistema económico que las iglesias luteranas y católicas reciben, se les saca a todos los miembros católicos y luteranos del sueldo un porcentaje mensual de la iglesia. O sea, si yo digo soy evangélico luterano, todos los meses un porcentaje se me sale del sueldo del diezmo. No es diezmo, si fuera el diezmo serían súper millonarios, pero es un porcentaje y eso va a la iglesia. El Estado recibe ese monto y el Estado se lo da a la iglesia para que la iglesia administre la estructura. Entonces, claro, están pegados. El Estado la tiene agarrada de alguna manera la iglesia. Los evangélicos libres no. El evangélico libre dice no. Nosotros administramos nuestra iglesia. Somos independientes, no tenemos a Roma, no tenemos una jerarquía, qué sé yo, piramidal, sino que la iglesia es soberana. Y eso es algo muy importante y creo que deberíamos conservar. No sé si te entendí tu pregunta bien todo, pero creo que no tenemos que hacer. ¿Sí? Sí, venía acá para leer. ¿Cómo se presenta el mensaje del Evangelio en Alemania? O sea, ¿cómo se presenta? Claro, sí, ¿cómo aborda un alemán? ¿Cómo qué estrategia se ha usado, por lo menos en su iglesia, para presentarle a Cristo a un alemán? Mire, yo voy a ser honesto en esta pregunta. ¿Cómo se presenta el Evangelio? Si nosotros miramos la Europa de hoy y Alemania de hoy, el Evangelio como tal no es una oferta. No sé cómo predicar antes del Evangelio, pero el Evangelio como tal, en este momento, en muchos puntos intolerantes que la iglesia conservamos, cuando presentamos a Cristo, separamos sectores que no aceptamos. O sea, lo que estoy diciendo, cuidado, estoy diciendo algo que a lo mejor no me interpreten mal, pero cuando presentamos el Evangelio es gracia. El Evangelio es de uno a uno. En Alemania no funciona la evangelización popular, la predicación no funciona, es decir, todo eso ha dejado de ser una cosa porque la gente, el alemán clásico estudió religión en la iglesia, en la escuela, sabe la Biblia, conoce, pero han crecido con un detalle muy interesante. Ellos han desarrollado una fe, o la fe les fue presentada no una fe creacionista, sino una fe evolucionista. Entonces han creído que la evolución del planeta y todo, y Dios creó todas las cosas, sin resolver la parte de la fe, sacando la fe del medio y tratando de explicar todo eso, y les faltó la fe en el mensaje como tal. Entonces creyeron y dijeron, bueno, sí, está todo ahí, está todo bien, me bautizo en la iglesia, y cuando me caso, y después cuando me muero voy de nuevo, y ya terminé mi relación con la iglesia. Entonces a la iglesia le cuesta mucho la predicación, le cuesta mucho, y la única forma que funciona es del uno a uno. Incluso si es posible no llevándolo a la iglesia, si es posible. Entonces creo que ese es el momento de la estrategia, aunque te confieso que hace unas par de semanas atrás tuvimos en Nuremberg una evangelización que hacía años que no ocurría en el Meistersingerhalle, es una sala de congresos de música clásica. Se invitaron, llegaron un montón de gente y hubo conversiones increíbles, más de 100 personas en una noche. Sí, no lo sé, capaz que es esto de no lo sé, pero eso no lo veíamos hace muchos años. Gracias. Sí. Quería preguntar cómo convergen a... Sí, ¿Cómo convergen estas dos culturas, la alemana y la latinoamericana, en la iglesia, los cultos, en la liturgia? ¿Qué tan vívida es la cultura latina presente entre los alemanes y demás? ¿Cómo funciona? Una pregunta genial, porque para eso tenemos ejemplos
ejemplos muy positivos y algunos muy negativos. Convergen de tal manera que haya apertura de los dos lados. Y muchas veces esa apertura no existe porque los latinos pensamos que los alemanes son muy fríos y los alemanes piensan que nosotros somos muy superficiales, porque somos demasiado emocionales. Entonces, ante esa perspectiva cuesta mucho. Te voy a decir una cosa, lo único que en este momento está dando resultados son las generaciones que vienen, los niños. Y en eso estamos apostando. Los niños son clave, esos chicos que son latinos en su casa, hablan español en la casa. Entonces esos chicos son alemanes, estudian en la escuela alemana, saben el idioma. Entonces van creciendo y la madre, por lo general las madres son latinas. La madre latina lo va educando al nivel latinoamericano. Entonces el chico va viendo que en la escuela es una cosa y su madre es otra. Pero convergen eso y crean realmente la conexión que nosotros necesitamos para el futuro. Nuestra iglesia Múnich, la parte hispana y la parte alemana, son las dos grandes por igual y no se pueden juntar porque no da el espacio. Es por una cuestión de espacio. Ni tampoco nos hemos podido juntar por estas diferencias. Pero nuestros niños están cambiando esa cuestión. Es lo que pasó en Argentina aquí. Si vos vas a Argentina, vas a encontrar iglesias menonitas, vas a encontrar iglesias eslavas, vas a encontrar iglesias que vinieron, son nuestros abuelos que llegaron acá, formaron la iglesia, iglesias alemanas, Betel, iglesias que fundaron inmigrantes y que en un momento dado se dijeron, che, esto no crece más, porque el inmigrante se incluyó, se integró de alguna manera. Entonces la iglesia se transformó. Y esa es la idea, ese es el proyecto, ¿no? Y la iglesia que nuestros jóvenes, y que lo podemos hacer antes también, aunque es muy complicado, que lo podamos hacer antes para que esa unión, esa convergencia funcione. Este es parte de nuestro plan también, que la iglesia acepte los internacionales de entrada, que los internacionales tengan parte. Ya hay mucha experiencia de pastores. Yo tengo la experiencia de un pastor venezolano con su familia, que excelente trabajo que hizo con los alemanes. Tengo amigos africanos que también excelente trabajo han hecho con los alemanes. Los alemanes les costó un poco, pero todo ese proceso se desarrolló de una manera en que luego se unieron. Pero para que esa unión no exista, tiene que haber de entrada la convicción de que esta es nuestra iglesia, esta es nuestra comunidad. No es perfecta, pero es nuestra. Como la familia, ¿no? Mi familia no es perfecta, pero es mía, ¿no? Y es la familia donde yo quiero crecer. Pero este es el desafío de lo que vamos a hacer, ¿no? Y cuando ustedes vayan, si Dios los llama, tienen que confrontarse con eso. No sé si sí. ¿Qué acción social? ¿Cómo es la acción social de la iglesia en la sociedad? O sea, ¿cómo se mueve, cómo responde a ciertas necesidades? Bueno, ustedes recuerden que Alemania tiene como política social una política social muy fuerte. Es decir, en Alemania no tenemos pobres. Si una persona se queda sin trabajo, generalmente nunca va a ir a la iglesia a pedir dinero. La iglesia no tiene la obligación de dar dinero a nadie y tiene esa oportunidad en primer lugar porque tenemos un sistema preparado en la economía y en la sociedad. Todos los que trabajamos aportamos a un fondo donde cuando alguien se queda sin trabajo recibe aportes hasta que vuelve a trabajar, incluso no importa el tiempo que pase. Es decir, durante un año recibe lo mismo que gana, después se va reduciendo porque el Estado los aprieta, como diciendo, en algún momento vas a ir a laburar, porque te he dado 100 oportunidades, no las aceptan. Es cierto que caen muchos grupos similares que caen en esa parte social pobre, cierto. Acá en Argentina también mucha gente recibe planes porque los quiere recibir y nunca cambia. En Alemania igual, tenemos un montón de gente con planes, mucha gente realmente. Pero digamos, la iglesia no tiene esa necesidad. Nosotros los hispanos en Múnich, por ejemplo, salimos este año, hace 2 o 3 años, en un proyecto a llevar comida a las calles. Porque en realidad no hace falta, porque vos tenés en cada esquina tenés un comedor. Y si vos vas a la oficina social, te dan todo lo que necesitas. Pero nos dimos cuenta que estaban llegando gente de Rumanía, de muchos países, no tenían que comer, estaban en la calle, y la iglesia comenzó a responder a eso. Y ahora vemos que la iglesia encuentra nuevamente el sabor de eso, ¿no? Se da cuenta de su responsabilidad social, en realidad, como iglesia. Es como, por ejemplo, ustedes se dieron cuenta que la sanidad solo ocurre en lugares donde no hay hospitales.
No sé si se han dado cuenta de eso. Ustedes ven los testimonios en África, que hay gente que tira la silla, el vuelo y sale caminando y dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué hacemos mal acá? Y acá tenemos hospitales, porque no crecemos la fe, porque nos falta la fe para creer que Dios puede hacer algo. Esto es muy duro lo que digo, pero es una realidad nuestra. Y es eso, cuando la iglesia pierde la oportunidad de reaccionar a nivel social, entonces en eso es muy débil la iglesia, sumamente débil. Ellos ofrendan, por ejemplo, generalmente la iglesia ofrenda para el extranjero. Catástrofes, Turquía ahora, millones de millones, tal cosa, ayudemos, Siria, Turquía, países de Latinoamérica y muchos otros que la iglesia ofrenda. Pero el momento social es como que alguien viene a la iglesia y dice, pastor, yo no tengo que comer. No le puedo creer. No, sí tenés que comer. Andá y pedir. No, pero no va porque a lo mejor también no quiere trabajar, pueden haber otros escenarios. Pero en realidad no tenemos esa oportunidad. Es muy buena tu pregunta. Quizás se ve en otros países más, Alemania se ve un poquito menos en la realidad. Pero nos hace falta como iglesia eso. Sí. Hola, buenas noches. ¿Cómo manejan la frustración? Porque hay poco crecimiento, ¿no? ¿Cómo manejan los pastores la frustración de esto, de que capaz que la tarea no se vea en su plenitud o ven muy poco crecimiento? ¿Cómo manejan esos sentimientos? Bueno, nosotros tenemos un comité pastoral de cada región, siempre hay, creo que aquí también debe haber el comité pastoral de la ciudad, por ejemplo. Tenemos gremios donde hablamos abiertamente. En el encuentro que tuvimos hace poco en la ciudad de Landshut, hablamos justamente, muchos pastores dijeron, en este momento perdimos una iglesia muy conservadora de la parte del mundo, una iglesia que llegó a tener 400 miembros, tenía 25 ahora. Cuando mira eso, decir, pero ¿qué pasó? Bueno, está bien, aparte de la pandemia, muchas crisis, una iglesia preciosa, un edificio top. Y los pastores se enfrentan a esto y claro, lo que hacen los pastores es decir, bueno, mira, voy a cambiar. Y realmente no encuentran la receta. Yo me acuerdo que uno de los pastores dijo, porque vino un holandés en mi internacional y dijo, no, la iglesia nuestra, no, nosotros bautizamos, qué sé yo, tantos, nos va re bien, estamos de 10. Y otro pastor le dijo, mira, yo te escucho a vos y me da ganas de tirarme de un edificio, porque en mi iglesia no hay nada de eso. Yo entierro cada año 15 o 20 personas. Que es una realidad, es una honestidad también. Mira, tenemos un pastor regional que ayuda a los pastores en sus frustraciones. Pero creo que el pastor regional tampoco tiene mucha representación. Lo que nos hace falta a la pastoral en este momento es desarrollar una fe sincera de saber dónde estamos, qué nos pasa, y pedirle al Espíritu Santo que mueva estas raíces de muchas frustraciones que tenemos y que tienen muchas iglesias. Las iglesias no crecen, son muy duros porque lamentablemente nosotros somos evaluados por el crecimiento de los pastores. Es injusto, ¿no? Es muy injusto porque el crecimiento lo da Dios. También es injusto, no es el resultado. Puede ser una mala gestión mía también, puede ser que yo no predico también, pero la iglesia no depende de mí, ¿no? Y también tenemos que saber como iglesia qué crisis vendrán siempre. Entonces tenemos que enfrentar una crisis. Pero es una materia todavía que estamos, en este momento la estamos cursando. Te prometo que te voy a decir cuando termine la materia. ¿No? Pues la persona que vaya tiene que tener un manejo de la frustración muy grande. Muy grande. Porque hay que lidiar todo el tiempo con uno mismo, me parece, ¿no? Con la tarea de evaluación. Sí, hay que lidiar con uno mismo, ¿cierto? Porque si hay una iglesia cerquita de casa, que es una iglesia, le contaba a Pablo, no sé, creo que contaba a ti, es una iglesia que la donó un hombre hizo fortuna con su trabajo, tenía una empresa de pintura. Y la empresa de pintura le funcionó bien, logró juntar unos cuantos millones de euros y en un momento dado le dijo a los hijos, voy a hacer una iglesia para el Señor. Y los hijos tuvieron que firmar la renuncia de su herencia. Un desafío tremendo para una familia. No sé, mi padre venía y me dijera, mira, tenés que dar todo lo que tenemos, la verdad que me dolería. Pero los hijos lo apoyaron.
precioso, es una cosa, un modelo excelente. La iglesia en este momento hizo una evangelización hace poco tiempo, me llamó uno de los líderes porque yo predico a veces en la iglesia apoyándola porque no tiene pastor, el líder está muy debilitado. Entonces dijeron, mira, tenemos una campaña evangelística que vamos a hacer un curso, una noche invitamos a cenar a la gente y ahí conversamos con la gente nueva que llega. Si llegaba, pero no llegó nadie. La idea era que vos invites a tu compañero de trabajo, que el otro traiga a su tío, su abuelo, su primo, lo tradicional. No ocurre. Entonces, hablando con uno de los líderes, que es un gran amigo, que está casado con una latina, por eso lo conozco mucho, él me dijo, es frustrante, es deprimente, pero no lo podemos llevar adelante. Pero esto no quiere decir el fin de la iglesia. Esto quiere decir que las herramientas que estamos usando no sirven, que tenemos que cambiar las estrategias, que tenemos que reinventarnos. Viste que cuando uno pierde la capacidad en un oficio de generar trabajo y bienestar para la familia, se tiene que reinventar y hacer un curso nuevo, hacer una capacidad. Y eso es lo que creo que los internacionales tenemos esa capacidad, de llegar ahí a la cosa y decir, bueno, vamos a empezar lo mismo, vamos a arrancar. Nosotros tenemos una mente más virgen en ese sentido. Tenemos acá la capacidad de levantarnos en una inflación de un 100%. Y los alemanes están asustados con un 8 anual. Entonces voy a decir, un 8%. Acá un 8% es una gloria, pero no sería muy poco. Para ellos es la catástrofe en este momento. Entonces, creo que los internacionales tenemos esa capacidad de enfrentar, o sea, la resiliencia, que es justamente esa capacidad de enfrentar las cosas. ¿Sí? Por eso me parece que nuestro aporte es claro. Por eso me parece que si nos aceptamos ese desafío, creo que las misiones van a ser como lo fueron hace 70 años, o 50 o 100, ¿no? Cuando misioneros como Livingstone fueron al África y empezaron a dibujar los mapas de las costas africanas. En realidad esa es una de sus primeras misiones, pero a la vez extendiendo el evangelio, sacrificando, como dice la palabra, dándolo todo por el evangelio, por su llamado. Creo que va a llegar ese momento y eso va a surgir. Acuérdense, todo el avivamiento surge de un punto bajo, de la oración y del alegramiento del corazón de las personas. Entonces, si tenemos esa oportunidad en Europa, la vamos a aprovechar. ¿Alguna pregunta más o alguna cosa específica? Sí. ¿Cuáles son las principales problemáticas a las que se enfrenta el pastorado en Alemania? Bueno, el pastorado en realidad, en este momento los pastores son en general, la gran mayoría de teólogos, tienen una capacitación de un máster de idiomas antiguos y muchas otras cosas, tienen muy buena capacitación. En ese sentido, teológicamente, están muy bien preparados, las prédicas son muy buenas, ellos tienen que preparar prédicas buenas. Yo generalmente también en la iglesia hispana leo, o mejor dicho, escribo todas mis prédicas, porque las tengo que escribir por los traductores, porque tenemos traducción en alemán, pero en realidad esa es la idea de predicar, es impactar una mente que está pensando y escuchándote lo que te dice. Eso es un desafío. No es lo mismo que yo te diga, el Señor te va a levantar y no, sí, necesitas escuchar. Bueno, el alemán le decía eso y dice, ¿cómo me va a levantar? Claro, si vos decís me va a levantar, tenés que decirme cómo. Y yo no te puedo decir cómo porque no sé. Entonces, ese desafío es fundamental. La predicación tiene que ser un elemento clave y central, lleno de fe, pero también lleno de estructura y con un mensaje concreto, preciso y elevado, de alguna manera. El otro desafío que tienen los pastores en Alemania es la fe. En ninguna iglesia, salvo en algunas pentecostales o carismáticas, vas a tener una oferta de orar por un evento donde sea una sanidad, liberación. Todos esos temas no son problemas ni tabúes, no lo conocen. En una oportunidad llegó una persona en nuestra iglesia que tenía realmente un trasfondo espiritual puro. Entonces nosotros teníamos en esa época un pastor general de la parte alemana que era un gran amigo, muchos muy amigos. Entonces un día yo le digo, ¿qué? Mira, tenemos este problema, pero ustedes que haremos juntos, porque yo tampoco me atreví en ese momento. Y me dijo, no, eso se lo puedo. Yo no tengo ni la menor idea. Entonces creo que eso también es un gran desafío, cómo enfrentar los desafíos a cuestiones de orden espiritual que son evidentes, que hoy hasta casi diría científicamente probables, porque son reales también.
Y otro de los temas también básicamente que tenemos desafío de ministro allá también es a nivel familiar, el entorno familiar. Muchos de los pastores, sus esposas no trabajan dentro de la iglesia, sus hijos tampoco ejercen dentro de la obra de la iglesia. El pastorado es una profesión, no es otra cosa. Muchos de ustedes en la obra no llevan a la mujer y los hijos. Entonces se ve eso también, y la imagen pastoral necesita la familia en fe, la familia con fe. No digo que los hijos estén en la misma iglesia, pueden ir a otra, no hace falta que estén en esta, pero se necesitan hombres y mujeres de Dios que en sus casas también vivan eso. Es un gran desafío para muchos años. Y en este momento el más complejo, tal vez podría decir ahora, es presentar el Evangelio de una manera que la gente lo comprenda. Ustedes si se dan cuenta, y ahora en la Semana Santa lo vimos, hablar de Cristo, necesitamos para explicar la Semana Santa, la crucifixión, la resurrección, necesitamos conocer el entorno judío. ¿Qué significó la Pascua en Egipto? Tenemos que explicar todo eso para que la gente diga por qué pasó un tipo en una cruz, crucificado, chorreando la sangre ahí, y de pronto se bajó y resucitó el tercer día. ¿Cuál es el simbolismo? Bueno, el simbolismo lo vemos en Egipto, cuando realmente ocurre esto y cuando el pueblo fue salvado realmente de los egipcios, y esta comparación en nosotros, Cristo cumple esta función de cordero inmolado por nosotros, para que nosotros tengamos bien. Entonces, ¿cómo comunicamos en la sociedad moderna eso? Si vos le llamas a un tipo que estudia en la universidad, un tipo capaz, y lo le contesta, te dice, bueno, sí, pero mira, no sé, no me resuelve nada. Por eso digo que el Evangelio es como que, ¿qué es el mensaje de la? Entonces, necesitamos acercar una predicación del Evangelio que es una experiencia con Cristo, un acercamiento al Señor. Es un paso a lo sobrenatural, decir, mira, no tengo una respuesta por eso, pero les digo que podemos orar. La Biblia dice que Dios responde la oración. Estas cosas sencillas, claras, que la persona tiene que experimentar sola con Dios, que no hace falta de frente tratar de convencer una mente que entienda lo que vos ya entendiste porque lo estudiaste, sino que lo vive en forma personal. Y ese es el mensaje del Evangelio que les cuesta muchas veces a los pastores comunicar. No hay llamado desde el púlpito en la gran mayoría de las iglesias. No hay llamado. No se utiliza más. No sé si acá se utiliza, pero allá es como dicen no. ¿Por qué? Porque te exponen, porque exponen tu personalidad, no soy un individuo, ¿por qué me tengo que parar delante de todo el mundo y mostrarme qué tienes que saber por el resto de mi vida? Hoy no podemos compartir un contacto si no le preguntamos a alguien. Terrible. Yo no puedo compartir el contacto ni de mi hijo legalmente, decirle, che, voy a pasar el contacto tuyo a Juan. Dale, papi, no hay problema. Lo tengo que hacer porque el individualismo es muy fuerte, muy poderoso. Entonces, al presentar el Evangelio tenemos que reinventar, digamos, por así decir, el mensaje como tal. No el Evangelio como tal, no lo vamos a cambiar, pero tenemos que presentarlo de una manera diferente. Un desafío tremendo, muy fuerte. ¿Cómo? Sí. Yo no sé cómo será acá en Argentina, yo hace mucho que no vivo. Quizás acá se para alguien adelante y habla con mucha convicción y la gente dice, bueno, ya no le queda otra, o finalmente, o le quiero lo que estoy diciendo. Pero eso no es complejo. Eso es una necesidad. ¿O no? Yo voy a la iglesia y digo, necesito que Dios va a llegar, lo que está pasando, va a llegar a querer impactar en algún momento. Sí. O sea, todo este cuestionamiento y de mirar con más recelo que se Sí, claro. en los jóvenes ya pasa. Claro, es que los jóvenes de acá. Mira, yo te voy a decir una cosa, que hay muchos jóvenes, no les quiero romper la cabeza, quiero contarles qué pasa allá. La gente joven en Europa no tiene los conflictos que ustedes todavía tienen aquí en Argentina discutiendo con temas centrales politizados de alguna manera, aborto, LGTB y todas esas cosas. Los jóvenes no tienen problema con esas cosas, porque tienen otra mentalidad, no es que lo acepten, sino que cuando vos hablas de decir, yo soy verde, blanco, azul, lo que sea, estás defendiendo una convicción, pero ellos dicen, esa es tu cuestión, y tu cuestión arreglada vos con Dios, así piensan los jóvenes.
pienso yo de tu comportamiento sexual, a vos no te interesa y a mí tampoco. Esa respuesta la tenés que buscar en Dios. Esto es sano, ¿entendés? Esto es sano porque en definitiva no es que yo me pongo un color para que vean quién soy. Eso es partidario, eso es política, eso es fútbol. Eso lo podemos hacer en el fútbol porque es lindo. Yo soy de Boca, River, pasión. Pero en el individuo como tal, si Cristo tiene que entrar en el corazón del individuo, nosotros tenemos que amar al individuo como es y dejarlo y ayudarlo a que se confronte con la verdad del Evangelio. Porque cuando él lea la Biblia, se va a hacer preguntas. Las preguntas te las va a hacer a vos, pero vos tampoco tenés que decirle, estás haciendo mal, ¿no? Porque esa es una tarea del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo vino a traer convicción de pecado. Esa es la función del Espíritu Santo, no es mía. Yo no me puedo parar y decirle, ustedes pecadores se van todos al infierno. Así predicamos de acá. ¿Estás preparado para ir al infierno o no? O para ir al cielo. Entonces la gente decía, no, ¿por qué ir al cielo? No, al infierno no. Dios me libre. Pero tengo que cambiar. Que realmente me lleva al infierno mi problema físico, sexual, mental. Guarda que estamos hablando de humanos, estamos hablando de problemas químicos. Cuando hay personas que tienen una depresión, nosotros pensamos tan locos. Estamos hablando de gente que está sufriendo condiciones que nosotros no podemos responder, que solo la obra de Dios puede transformar. Entonces nuestro evangelio es muy poderoso, en cierto modo. No porque defiende derechos, sino porque nuestro evangelio transforma a personas que se transforman con Dios y que mira, si cambio o no, deja de ser tu problema. Porque el Espíritu Santo sigue haciendo eso. Lo que hizo en ustedes, lo que pasa es que ustedes hoy lo ven o lo mantienen. Nosotros mantenemos nuestra religión, nuestra política, muchas veces la mantenemos defendiendo una ideología. Pero el Evangelio no es eso, es otra cosa. El Evangelio se extendió en una iglesia así, perseguida, duramente confrontada con política y todo, pero que conservaban su fe en Dios era su vivencia mayor y todo eso. Le metieron a usted, pero creo que ustedes como jóvenes tienen que saber eso. Va a venir eso aquí a Europa, a Argentina muy pronto, ya debe estar. Acá hay jóvenes que no van a entrar a una iglesia ni que los metan a paro, ¿no? Porque van a decir, ¿para qué? ¿Qué? ¿Iglesia? No. Que ustedes están con esas preguntas, ustedes discriminan. Todos discriminamos, porque discriminamos a nosotros y discriminan a los otros. Estamos confrontados de dos manos. Y creemos que en el escenario vamos a ganar la confrontación. Y no es así. Porque yo creo que si alguien, fíjate, hay un tema muy interesante en Alemania, cuando una niña va a una mujer va a votar, que un tema también fue un tema difícil. Hay un programa para eso. Entonces se ayuda a la mujer en el programa, se la llevan con consejería, con profesionales, incluso con trasfondo religioso. Nosotros como pastores tenemos esa función también, aconsejar y guiar a una persona que toma esa decisión, también podemos. No estamos para influenciar, ¿eh? No le tengo que decir, si vos no votás, Dios te va a castigar. No. Mira, este es el paleta de pintura. Cada color que elijas tiene una consecuencia. Te aconsejo que le pidas ayuda a Dios para que te ayude a tomar esa decisión. Lo que haga la persona es muy personal, ¿sí? Probablemente salvó la vida de un niño, cada vez que puede hacer. Yo amo a los niños, yo daría esa vida, sin duda, claro que sí. Pero probablemente no. Y aunque así fuera, que no, tampoco esa persona merece el descrédito mío que yo crea que no es amor. ¿Me entienden? ¿Saben por qué les digo esto? Porque nos vamos a golpear la nariz contra la cruz. Y digo ¿por qué? Porque el Señor al final del camino la va a perdonar igual. ¿No es? Cuando vaya a la cruz, con 500 abortos en la espalda, con un entendimiento sexual diferente, como estuvo el ladrón al lado de Jesús, creo que hizo 5 segundos, se resuelve el tema. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener una transformación. Si queréis hacer esa transformación, yo creo que nos va a costar mucho. ¿Alguna pregunta más?
Sí. ¿Podés venir? Porque no quiero extenderme mucho, no sé si ustedes tienen clase, tienen alguna responsabilidad. Me surgió la duda cuando hablaba de los pastores. Como acá en Argentina están pastores y maestros, pastores y pastoras, si en Alemania hay pastoras. Sí, hay pastoras. Hay iglesias todavía que se resisten un poquito. Nuestra iglesia tiene pastores. Mi esposa es una de las que y tenemos, en la obra alemana tenemos 4 pastores. La obra alemana no tiene, pero tuvo antes, porque en este momento no tiene, porque si hubiese podido contratar, lo hubiera contratado. Lo que pasa es que en la iglesia alemana en Múnich exigía en sus candidatos un doctorado como mínimo, ¿no? Así que había que llenarlo eso, de alguna manera. Ahora ya no creo que están en eso. Y en ese momento no hubo oportunidad, pero sí no lo hubiesen hecho. No hay problema. Además, la mujer, si hoy en Europa te paras diciendo que la mujer tiene menos derecho en algo, se te caen 500 misiles en la cabeza. No va, eso no funciona más. No existe. Andar a España y decir, te van a pedir en el mercado. Claro, ahora hay gente que piensa distinto, pero eso no es cómodo y tampoco tiene sentido que nosotros hoy interpretemos la palabra de alguna manera desacreditando el valor y la importancia del aporte de una mujer en la obra y en el ministerio de Dios. Si miramos la Biblia, vamos a llegar a lo mejor a una conclusión a otra, pero de alguna manera no tiene ningún fundamento. Eso es estar atado nuevamente. Yo digo algo que espero que no sea grave, me lo decís si está mal. Pero yo creo que las denominaciones son un invento satánico, de alguna manera. Todo lo que sea dogma, de alguna manera, es una oportunidad para que el diablo meta la cuchara ahí y divida todo lo que pueda de la torta y revuelva todo eso y se haga un revoltijo. Hay cosas de que lo menos posible que nos unamos mejor, y eso no es evangelio, eso es ideología, ¿no? Sí, es otra cosa, le dice otra cosa, ¿no? Valores morales, la moral es otra cosa. Es decir, cuando hablamos de moral no estamos hablando de dominación, estamos hablando de principios. ¿Hay alguna pregunta más? ¿O alguna cosa más? Bueno, si alguno de ustedes sienten llamado del Señor, si alguno de ustedes va a haber un link, se lo puedo pasar, se lo paso a Pablo también. Y si ustedes lo tienen, quieren anotar el número, yo se lo voy a decir ahora, y ustedes lo anotan y me mandan un WhatsApp y yo con gusto comparto, eso lo digo ahora por alta, así que no ese trabajo. Es más 49, ya están todos, 171 755 9947. Voy a repetir más 49 171 755 9947. Ahí me pueden mandar un WhatsApp y cualquier pregunta que tengan con gusto. Y bueno, seguramente yo pienso volver el año que viene, probablemente vengamos ya con proyectos concretos. Y yo me voy como muy contento porque he tenido encuentros muy importantes con gente que creo que Dios va a usar en este caso. Pablo. Un aplauso. Gracias a Dios, gracias Joseph por tu tiempo, un esfuerzo de tu familia, por todo, y se pagó un pasaje y vino a estar con nosotros. No es poca cosa eso. Y gracias porque el Señor sigue llamando a hombres y mujeres y hombres al reino de los cielos, ¿no? Aquellos que nos están viendo por las redes, también después le vamos a dejar los contactos, está grabando, va a editar, va a ser subido seguramente a algunas redes con Fernando. Después vamos a ver cómo hacemos para muchos preguntaron de diferentes provincias, así que mandar un saludo grande a ellos también, y ellos también pueden plegarse a este gran llamado, ¿no? Hay gente que hoy llamó de Corrientes, de Entre Ríos, de Misiones, algunos del sur, otros valen a la iglesia.
Así que bueno, ahí estamos en la pesca de alemanes y bueno, italianos también, de todo entra en la bolsa. Así que estamos, gracias al Señor. Yo quisiera pedir a un estudiante que dé gracias al Señor por la vida de José y por su esposa Gretel, su familia, que toda está comprometida con eso. Como él salió de acá, es un hijo nuestro, es parte del seminario. ¿Quién quisiera dar gracias? ¿Cómo? Ah, la sede, sí. Empezamos con Proforma y quisiera, ellos en algún video creo que lo vi, que la cantidad de influencia que tuvo en nuestra capacitación en Proforma, es así, ¿no? BCN, que ha sido fenomenal. De ahí surgieron maestros, pastores, y bueno, es un brazo nuestro allá, y seguiremos trabajando, seguro. Bien. Así que ¿quién quiere dar gracias al Señor? Pasa acá al micrófono, decir: Señor, yo te agradezco por este hombre que mandaste con nosotros, y extendemos nuestro brazo macedónico. Quizás nunca pisaremos allá, o sí, y seguramente si el Señor llama, seguro vamos bien, pero sin nuestro aporte de oración y económico, porque el Señor puede llevar también nuestros panes y peces de acá. ¿Quién da gracias al Señor? A ver, un voluntario, un profesor, un estudiante. ¿Quién se anima? Ven, gracias, profesor Posadas. Este es un pastor y bueno, honrarles a ustedes también. Así que para que pueda poder, si les bendiga a ustedes, a la familia, a la congregación y un saludo grande a todas las personas. Extendemos a nuestro hermano a San José, frente a su familia. Señor, muchas gracias por esta noche que compartimos con José, por la experiencia, su sabiduría, todo lo que preparó para esta noche. Te agradecemos y te damos gloria por su vida, su ministerio, su pasión, su amor por la obra de Cristo. Señor, tu bendición sobre su vida, su esposa, sus hijos, aquellos que le están esperando con tanto cariño en Alemania, Señor, que pueda regresar sano y salvo con sus seres queridos y que pueda seguir motivando, Señor, a esta obra en Alemania para que el Evangelio se siga extendiendo, compartiendo en todas las latitudes. Gracias por su vida, Señor, y lo honramos y agradecemos por esta vida dedicada a tu santo nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.